Bienvenidos sean todos, yo soy el profesor Santana y el tema que vamos a ver hoy son los carbohidratos. Previo a lo de los carbohidratos tenemos que comprender unas cositas. En este caso, anteriormente nosotros habíamos visto lo que eran los bioelementos. Ahora ya sabemos que estos bioelementos se agrupan para formar los conocidos compuestos orgánicos. Estos compuestos reciben el nombre de orgánicos porque son los seres vivos quienes lo sintetizan y quienes lo utilizan. Si estos compuestos orgánicos son fabricados dentro de las células, ya sean unicelulares o dentro de los tejidos en los organismos pluricelulares. Y las características de esto es que todos estos compuestos orgánicos van a depender de una estructura primaria que va a estar formada de átomos de carbono. ¿Sí? Los átomos de carbono van a ser quienes formen el esqueleto de estos compuestos orgánicos. Podemos encontrar que estos carbonos se van a agrupar de forma lineal, de forma ramificada o de forma cíclica. Y que también van a poder presentar un enlace sencillo, un enlace doble o un enlace triple. Dependiendo de los enlaces que se tengan, se van a considerar moléculas saturadas o insaturadas. Pero eso ya lo miraremos a fondo cuando veamos lípidos. En este caso, también tenemos que estos compuestos orgánicos se van a caracterizar porque todos van a tener algún grupo funcional. ¿Sí? Ya sea un hidroxilo, un éter, aldehído, cetona, amina, ácido carboxílico, éster, amida, fosfato o tiol, que le van a otorgar ciertas características específicas a este compuesto orgánico. Dependiendo de qué tan larga sea la cadena o qué tan corta, si está ramificada, si no está ramificada, si es cíclica, no es cíclica y qué grupo funcional presente este compuesto va a desencadenar en toda la diversidad de biomoléculas que podemos encontrar. Sí, esto es muy importante saberlo. Y además, las características que le otorga cada grupo funcional se va a relacionar mucho con las funciones que van a desarrollar dentro del organismo. Y también muchas veces el tipo de grupo funcional que presenten nos va a ayudar a tener algún tipo de clasificación para estos compuestos orgánicos. Entonces, ahora bien, ¿qué son los carbohidratos? Normalmente, hijos, también los podemos llamar como glúcidos, azúcares o hidratos de carbono. Cuando les referimos a los carbohidratos como azúcares, realmente estamos haciendo un mal uso del término. Sí, porque el azúcar es un tipo de carbohidratos. Pero por norma general nosotros les decimos azúcares a todos los carbohidratos. Sí, pero ustedes sepan que los azúcares es un tipo nada más. Esto sus nombres pueden deberse al sabor dulce que los caracteriza y a que sus moléculas están compuestas mayoritariamente de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Por eso es carbohidrato. Ahora, la proporción en la que podemos encontrar estos átomos va a ser parecida a la del agua. Normalmente vamos a encontrar de 2 moléculas de hidrógeno y oxígeno por cada molécula que exista de carbono. Y una de sus principales funciones va a ser el almacenamiento de energía. Nos guste o no, nuestro cuerpo está evolucionado para almacenar energía. Esta energía almacenada, pues nosotros la vemos como nuestro aumento de peso o que tendemos a engordar. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un gasto energético de algunas 2500 calorías al día y estás ingiriendo 3000, entonces tenemos 500 calorías que están en exceso y que no se están utilizando. Y el cuerpo es tan sabio que él no desperdicia energía, sino que la guarda para que si en algún momento la necesitamos, pues se utiliza. Por eso precisamente cuando ustedes comienzan a hacer ejercicio, una de las características que comenzamos a ver es que comenzamos a adelgazar. Sí, porque empezamos a tener una mayor demanda de energía y el cuerpo utiliza lo que está en reservas. Esto nos sirve porque biológicamente hablando estamos programados para guardar energía en el caso de que pudieran existir hambrunas o escasez de alimento, perdón. Lo que afortunadamente en la sociedad y en el país en el que vivimos no es tan común, ¿sí? Entonces, pues bueno, tendemos a engordar por ese motivo. Los grupos funcionales que van a presentar los carbohidratos son dos, hijos, que va a ser el aldehído y la cetona. Y además,
también sirve como componentes estructurales. O sea, los carbohidratos también le van a dar forma a las células. Dentro del carbohidrato más importante que vamos a encontrar biológicamente hablando, tenemos a la glucosa. Sí, aquí tenemos su forma lineal y aquí tenemos su forma cíclica. La glucosa es el único carbohidrato que puede utilizar el cuerpo humano y en general todos los animales. Si tú consumes algún otro carbohidrato, alguna fructosa, alguna galactosa, alguna lactosa, el cuerpo lo único que va a hacer es convertirlo en glucosa. Siempre. Porque no podemos metabolizar ningún otro tipo de carbohidrato. Y pues aquí abajito te muestro los dos grupos funcionales que presentan los carbohidratos, el aldehído y la cetona. Ahora, la composición del nombre, ojo aquí, y tómalo mucho en cuenta. Cuando hablamos en términos científicos o biológicos, normalmente todo lo que termine en osa nos estamos refiriendo a un carbohidrato. Sí, si se fijan, maltosa, glucosa, fructosa, manosa, ribosa, desoxirribosa, todos estos tipos de carbohidratos terminan en osa. Y es una forma de identificar a estos carbohidratos. Vamos a tener algunos carbohidratos complejos que no terminan en osa, como la amilosa, bueno, la amilosa sí, pero la amilopectina no termina en osa, ni tampoco el almidón o el glucógeno, ¿sí? Pero siguen siendo carbohidratos. También nos va a ayudar a clasificarlos el número de carbonos. ¿Por qué? Porque podemos encontrar carbohidratos que tengan 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10 carbonos. Y dependiendo del tipo de carbonos, del número de carbonos que tenga, pues también se les puede dar un nombre como triosas, pentosas, hexosas, septosas, octosas, etc. hasta llegar al 10. Y también se pueden clasificar por el grupo funcional. Dijimos que los carbohidratos tenían dos grupos funcionales, un aldehído y una cetona. Entonces, todos los carbohidratos que tengan el grupo aldehído se les puede denominar aldosas. Y las que tienen el grupo cetona se les puede llamar cetosas. ¿Sí? Seguimos utilizando el sufijo osa. Entonces, esa es la forma en la que el nombre nos puede ayudar a identificar que estamos hablando de un carbohidrato. Ahora, de acuerdo a su nivel de complejidad, o sea, a la cantidad de carbonos o ramificaciones que pueda tener este carbohidrato, los vamos a poder clasificar en tres grandes grupos: los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos van a ser todos aquellos compuestos de una sola molécula. Los oligosacáridos van de 2 a 10 moléculas. Y a partir de 10 moléculas los vamos a llamar polisacáridos, es decir, que son muchos. Para empezar, tenemos que los monosacáridos van a ser subunidades básicas de todos los carbohidratos. Son también conocidos como los azúcares simples. Y tenemos tres muy importantes: la glucosa, la galactosa y la fructosa. Estos hijos son isómeros de la glucosa. ¿Qué era un isómero? Eran moléculas diferentes, con diferente función, que tenían la misma estructura química. Simplemente estaba acomodada de manera distinta. Para el caso de la glucosa y la galactosa, lo que cambia en la fructosa es el grupo funcional. Y entre glucosa y galactosa lo que cambia es la posición de este hidroxilo que tenemos aquí. De hecho, la glucosa a veces ustedes la pueden encontrar como D-glucosa. Eso significa que el hidroxilo se encuentra a la derecha. Y si ustedes vieran su fórmula condensada, pues vamos a ver que para las tres es la misma fórmula. ¿De acuerdo? Características de los monosacáridos: no se hidrolizan. Acuérdense que habíamos dicho que hidrolizar era el mecanismo por el cual nosotros separábamos todas las unidades de los polisacáridos en las formas más sencillas, es decir, en monosacáridos. Un monosacárido no se puede hidrolizar porque esta ya es la versión sencilla, ¿sí? O sea, esta ya es la unidad más sencilla, porque los monosacáridos son los que forman todas las demás moléculas. Normalmente, la mayoría de los monosacáridos pueden formar cristales, ¿sí? Cristales sólidos como el azúcar de mesa. Se conocen alrededor de 70 monosacáridos, pero solamente 20 son naturales. Los otros 50 han sido sintetizados en laboratorio. Y los de mayor importancia biológica van a ser las pentosas y las hexosas.
Recuerden que habíamos dicho que podíamos clasificar a los carbohidratos dependiendo de los carbonos que tuviera. 5 y 6. Entre las pentosas que tenemos van a existir la ribosa y la desoxirribosa. Sí, porque estas forman parte del RNA y del DNA, que es el material genético de nuestras células. De hecho, la ribosa es lo que le da el nombre al RNA, ¿sí? Que es ácido ribonucleico, por la ribosa. Y en el caso del DNA, es ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Y este nombre lo obtiene a partir de la ribosa. Es decir, que este carbohidrato es fundamental para que las cadenas de ADN se puedan mantener con esa forma. Y para el caso de la hexosa, pues de las hexosas tenemos estas que ya les había mencionado, ¿sí? Glucosa, fructosa y galactosa, que son fuentes principales de energía de todas las células. Ya les había dicho yo que la glucosa pues es la única que se puede utilizar por el cuerpo, pero como la galactosa y la fructosa tienen la misma estructura química que la glucosa, nada más modificada, entonces por eso son las que se utilizan normalmente para convertirlas en glucosa y que tu cuerpo la pueda utilizar. Cuando tú consumes fruta, esa fruta es rica en glucosa, es rica en fructosa, que es el azúcar natural de las frutas. Cuando este azúcar entra en tu estómago, se manda al hígado y el hígado se encarga de convertirla en glucosa para que la podamos utilizar. Para el caso de los oligosacáridos, el término nos va a hacer alusión a todos los compuestos que están formados por pocas moléculas de monosacáridos, ¿sí? Y estas se van a unir mediante enlaces glucosídicos. ¿Cuáles son estos enlaces glucosídicos? Pues eran los que les había mostrado cuando vimos lo de síntesis por deshidratación. O sea, esto que está aquí, cuando nosotros perdemos una molécula de agua, porque se libera el grupo hidroxilo y un hidrógeno, y se unen a través de este oxígeno. Esto es un enlace covalente, hijos. Ok. Pero para este caso también se les conoce como enlaces glucosídicos. Sí, se les da este nombre porque dependiendo de lo que se esté uniendo, ya sea un carbohidrato, un lípido o una proteína, se une de manera diferente, aunque el resultado sea un enlace covalente. Entonces, por eso es importante diferenciarlos. Para el caso de los carbohidratos se le llama enlace glucosídico. ¿Sí? Y nos comentan que los oligosacáridos más conocidos son los disacáridos, es decir, que son carbohidratos de 2 moléculas. Estos son los que con frecuencia los seres vivos utilizamos. ¿Cuál es el más importante o el más común? Es la sacarosa. Y la sacarosa es el azúcar de mesa. Sí, el azúcar de mesa es un disacárido porque está compuesto por un monosacárido de glucosa y uno de fructosa, que unidos forman la sacarosa, ¿de acuerdo? Y este es el que normalmente estamos ingiriendo. Para el caso de los polisacáridos, que van a ser los más complejos, nos dicen que son moléculas que cuando el cuerpo las hidroliza, es decir, que las separa en sus versiones más sencillas, que son los monosacáridos, van a producir más de 10 subunidades, ¿sí? Y aunque pueden estos llegar a contener inclusive, hijos, cientos o miles de unidades. En la naturaleza, la mayor parte de todos los carbohidratos existentes se van a encontrar de forma polimerizada. ¿Qué quiere decir? Que se van a encontrar como polímeros o polisacáridos. Y la fórmula general de todos pues va a ser esta. Carbono 6, hidrógeno 10, oxígeno 5. Y aquí cabe mencionar que la celulosa es el componente que tienen las paredes celulares de las plantas. Sí, y esta es la biomolécula más abundante de la Tierra. La celulosa le da esa característica, rigidez a las plantas y obviamente es lo que le otorga también el valor económico, porque a partir de ahí se pueden sacar las maderas, las fibras textiles o las fibras dietéticas. Las fibras dietéticas, ¿por qué? Si nosotros consumimos celulosa, no la podemos digerir. Por lo tanto, sirve para, en algunas personas, acelerar tu proceso de evacuación de alimentos. También tenemos que otro polisacárido muy abundante es la quitina, que forma parte de la pared celular de los hongos y del exoesqueleto de los insectos.
Los insectos tienen una capa muy rígida, por ejemplo, las alitas de las mariquitas o la estructura que tienen los escarabajos es muy dura. Eso está formado por un polisacárido que es la quitina. Otro que podemos encontrar y es considerado como una fuente primaria de energía es el almidón. Sí, el almidón son cadenas gigantescas de hasta 500,000 de glucosas unidas una tras otra. El almidón nosotros lo podemos encontrar en las semillas, en los frutos, en los tallos o en las raíces. ¿Sí? Y el almidón pues también es lo que nosotros conocemos como maicena. ¿Sí? La maicena es el almidón puro del maíz. Y es una fuente de energía muy, muy, muy buena. Los polisacáridos, en el caso de los animales, ¿sí? Se van a guardar en forma de glucógeno, que sería el equivalente al almidón. ¿Sí? Todos los animales guardamos todos nuestros carbohidratos en forma de glucógeno. Y todas las plantas lo guardan en forma de almidón. En este caso, para los animales, este glucógeno se va a almacenar en los tejidos. ¿En qué tejido? Normalmente en el tejido hepático, ¿sí? En el hígado. Y cada vez que nosotros tenemos una actividad física muy alta y nuestra glucosa baja y no consumimos glucosa, el hígado es el que se encarga de liberar este glucógeno, lo hidroliza, lo separa en moléculas sencillitas de monosacáridos de glucosa para dispersarlo por todo el torrente sanguíneo. También hay ciertos tejidos que tienen la capacidad, tejidos musculares, de guardar glucógeno. Entonces esos también se encargan de liberarlo en la sangre para que las células no se queden sin energía. De acuerdo, entonces como cierre de carbohidratos vamos a realizar esta tabla que viene en el libro y estas preguntas que están aquí. Esto es muy sencillo. Nos mencionan ciertas preguntas características que ya mencionamos de los carbohidratos, ¿sí? Como el nombre con el que se les conoce, sus características distintivas, los grupos funcionales que presentan, cuáles son sus subunidades o cuáles son sus versiones monómeros, es decir, cuáles son ejemplos de monosacáridos. Los enlaces característicos o el enlace, ya lo mencionamos, es 1. ¿En qué se clasifican? También ya lo mencionamos, se clasifican en 3 grupos y su función principal también la mencionamos. Y en el caso de esta otra actividad, pues son 3 preguntas súper sencillas. Esto hay que hacerlo en su libro. Bueno, esto de aquí hay que hacerlo en el libro, si te caben las respuestas. Si crees que no, hay que hacerlo en el cuaderno. Y esto obviamente va en tu cuaderno, ¿sí? Copiando pregunta y respuestas. Por mi parte es todo. Que tengan un excelente día. Me despido.